Marandupona, San Marco omombeuháicha. Baisha pamba, eisa papina, coinana, me ayuma hina mañana de veña de programa mi pen de programa interoperativo en Luce Vaquera Vagina que hay jatoralo hermano que era en la pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapuaibe. Peina yo puta para este peña miembro de Jimoñón de Bey. Catua Meshi cumplió edición número 774 de que hay jatoralo hermano que era Baisha Vagina. Edición número 774, Marco, capítulo 4, Yaiquema, Yajabo, verso 11, de donde Otunami, Peñanegirú, Pastor Sergio David Nivey, Ñaro y Mema, y Catuan Mecharo, Yapetema, Pendía Pere, Petiña, Abrazo, rompe espalda, Barete, Ponari, que cuera, Peixajina, Yajama, ese, Matecoba, Pastor Sergio, vaya ese, Kutu, Cuabina, una nene, cuana tambay, y hemos guantes pao ya acá ya cuponare bebé que yo así allá jamás ese ya ministramos la palabra del poderoso en amén peixana ningori que más 59598556295 línea de contacto juntamente ave ministerio congregación Betel y centro de remanente fe y adoración Coronel Bogado junto y ese programa que hija toraloita. Bueno, esa milla y me YouTube sí, que más bebé, yo pude bebé ya puesto este clip YouTube a imagina. Hemos ido bebé estudio bíblico en guaraní. Si no estudio bíblico en guaraní que hija toraya listo más. Y en mi Facebook bebé se topata Emilio Vázquez de hoy bebé de calla listo más. Hoy a mí para jugar ya saludar a mis nuevos de Facebook, muchísimas gracias, me acuerdo 10 bebé como amigos y me dejaré ver la página de amigos, la pin. A bebé lo estamos en dúo, como y me gusta, jupi mi mía una vez la hace foto y fuera. Más bebé hoy nada acá, hija toraja España pegua, predicación umia, España ñe pegua. Bueno, pega tu ñe mema Telegram tu veicuamo ya robadín un bebé como sanambí lejos. Y otros hermanos, Ñeme, Radio Basarubi Vega, Jatura, Catuña en todos los grupos, y el grupo Peaju, grupo Ituyama, grupo Ñepuru, ya por unos tiempos, y más, nombre nada de diferente calibre, Ñeme. A todos los estudiantes de la Sagrada Escritura del grupo de Inyección de Esperanza, pues los hermanos, cuando hay capacitado, ese estudio. Lunes a lunes, huevo, y estudiar, compañero. Grupo de estudio de exégesis hebrea, inyección de esperanza, ve que se nos puede ver avisando va de grupo enseñanza, profundización de la Sagrada Escritura según la exégesis hebrea. Muy bien, Pecha, y saludar a de líderes y pastores fuera del centro de remanente, fe y adoración Ciudad del Este. Para mí, ya pues acabe el bonito, hoy está los hermanitos. Bueno, ya puso, ya extender, ya de Cobeta, otro lugar más, congregación, del centro de remanente, fe y adoración, personería jurídica número 8045, menos imagina. Y esa a mí, bueno, se avisana, eso lo están la Catujan esa a WhatsApp me la se dato la Veipuruta vamos a pues mi billetera si cómo funciona el pues cana ti bueno y ti local billetera bueno a pepe en majeja esa WhatsApp de la se número de cédula número de cuenta ya depositamos la de ofrenda mía ya men pues vamos a poner bueno y hija a pegar y besan de hina. Bueno, pero si no a tu y ya donde tío giro tío ya llegó 0985 68 98 24 ya llegó giro personal 0985 162 975 Western Junior hoy me vamos a ver tan bueve allá jamás enseña abu ya que esta pizza fuera mamá se puede no hay niño ofrenda mire cote de árabe abu ya que entero este ñande llaman de más y que tú pendero vas a temporada
Agradecerte, mi hermano. Gracias que a todos los hermanos que se esfuerzan y me están pasando su granito de arena, su apoyo, su ofrendita para avanzar en este programa, en este ministerio. Bueno, algo ya putar, el reino de Goloitán por Anduisa de cubrir el. ¿Cómo es que si el reino todavía no? ¿Cómo es que si el reino todavía no se hizo realidad porque no vino el Mesías? También se encuentran los evangelios acerca del reino. Bueno, pero ojo, ahí el Mesías está haciendo comparaciones, ya es algo que son parábolas y demás. Ya la parábola está diciendo el reino de los cielos es semejante a ya. De ir y no cumplir, vamos a pegar con el reino de la segunda anigue, pero había allí pero yo la jamás. Obviamente que oye literalizada, oye concretada la reino del Mesías, reino del Padre a través del Mesías en la tierra va a ser, en la tierra. Que obviamente va a ser en la segunda venida del Mesías. Ahora, mientras nos acercamos en el reino a través del Mesías, espiritualmente y que por medio de la fe en el Mesías y obediencia a la palabra del Todopoderoso. O sea, porque algunos ven y en el mismo la reina y algunos ven allá, espiritualmente. Y cuando uno espiritualmente y por fe está en el reino, obviamente, pero hay materializada sí o sí hoy. Hagan de ya en el reino, ahora el Mesías, que es decir que es resucitada, los muertos en el Mesías resucitarán primero, allá, pesa ahí Pablo. Pues ya queman la vida eterna en el reino, el periodo milenial sobre la faz de la tierra. Bueno, y eso a mí, pero que lo están la oporandú, tío, otra, la oporandú, bueno, ya le mira, a partir del verso 11. Porque hoy inclusive oporandú a ser los que son afuera del reino serían ya son los que ya están condenados. ¿O a qué se refiere? Y otra pregunta. Y esa mío, otra pregunta. Ya le mandé a ver, ¿por qué ellos no tienen acceso a la verdad? Me refiero a los demás que escucharon el cuento o la parábola del sembrador. Bueno, otra pregunta allí. Pero algo se ha explicado ahí, pues, cuando no interesa eso, esa torre cota la verdad, para esa torre cota acceso a la verdad. ¿Cuál es el acceso? ¿Cuál es la puerta, la fuente y la verdad? ¿Cuál es la fuente? Algunos dicen escritura, bueno, está bien, ya recó la escritura. Pero era entonces entero, ve ahora con la escritura o ya voy para allí de ahí. O sea, tener acceso a la verdad es tener comunión con el Mesías, porque tener comunión con el Mesías, eres con el Espíritu Santo, eres con la verdad. Sin el Mesías no hay Espíritu Santo, hermano. Sin el Mesías, sin el Espíritu Santo, eres con la escritura, pero son letras muertas. Letras muertas. De mañana leer, entender la icoa, entender vaipá, donde puede vaipá no está, puede vaipá yundeja, letra muerta. ¿Qué es lo que le vivifica a la palabra? Ese lo muy gobeo ñande yarañe, ñande putume, entende cañandeja, ñande fuerza ya obedecemos al Espíritu Santo. El poder del Padre que es el Espíritu Santo, a través de los dones, sabiduría, inteligencia, entendimiento, discernimiento, heredia. Sin el Mesías, ¿cuál es el problema de los judíos que no creían en el Mesías? No tenían Espíritu Santo porque no creían en el Mesías. No querían saber nada del Mesías. Entonces, y hasta hoy día estaba y no recuerda el Espíritu Santo. Y no solamente, a mí lo creía cuando no obedecía en forma. Mateo, Petico y no todo lo que me dicen, Señor, entra en el reino. Luego ya pues vi milagros allá. Mateo 7, 22, 23.
Entonces le declaré: nunca os conocí, apartado de mí, obrero de iniquidad, obrero sin ley. Reina Valera y hacedores de maldad. Y así, bebé. Bueno, o sea, ¿qué pasó acá? Conocían el nombre, inclusive conocían al Mesías, sí, pero no tenía comunión con el Padre a través del Mesías, no tenía comunión con el Mesías. Hoy purulas eran, hoy purulas, hoy ya puede algunos mensajes del Mesías, pero no había comunión, y al no haber comunión no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente para hacer milagros, papá. Hoy sacan de Mateo 7, 22 al 23. Muchos dirán aquel día: amo mío, rey mío, Mesías mío, Yahoshua, Yeshua, Jesucristo, Jesús, lo de todo, no te lo. Socorro los años, no penaba más. ¿Por qué? Porque no eran obedientes, no había comunión. De cuál realmente era como comunión con el Mesías, obedece paiteta las pues estando yo obedece igual. Y purutan de la poder, y purutan de la jera, y purutan de la atoicón de la milagro, pero el milagro no le salvó. El milagro no le salva al que recibe milagro, y el milagro no le salva al que por el cual se hace el milagro. Se haya a orar, haciendo en mí en obediencia, en comunión con el Padre a través del Mesías. El Padre, como gusta la Espíritu Santo, pues persona, no dice se yeje, pues persona, haría monguerata, pues persona. El Padre lo llamó a la hora, pero pues milagro se salvó porque se hay en desobediencia. Pues persona no obedece y tan pería y coño tan gusta pues milagro recibía pues o vale pues o fuera jamás de guipe donde vale eso para salvación. Pero yo vaina no es tan bajo, a ver la iñacatucán. Pero ya no lo está. Animo a ti la ya cree ti la de milagrito y como agüera ñande super santito había sido ella desobedece estamba ahí. Por favor. Bueno, ahí, versículo 11 igual. Y a usted se le concedió el misterio del reino del Todopoderoso. PME. Upe privilegio, upe permiso, upe autoridad. Peicuaja uma. Upe no yecuaya, upe reino serure jewa. Y reino de jewa. Tamina ya. Pero para los que están afuera, todo les será tratado en parábola. O para los que están afuera, se quedarán solamente con las parábolas sin la explicación. Umi okabe guaminda y ya en el reino, umi desobediente, umi no iría anotado la jera en el libro de la vida. Pero hoy purula serera, hoy purula religión, hoy purula Biblia, hoy purula oración, hoy purula liberación. Bueno, pero me han oído okabe. Por misericordia el Padre ya por la obra, pero ellos están afuera. Acuerdas están ba oputata sube pesa putumbube na sacamos ahí sube acuerdas están ba iñan de ya el Mesías na sacamos ahí sube acuerdas están ba es decir los de afuera. Ya Pepi llama entonces a lo que me preguntaron los de afuera si se refería solamente a los no solo a los judíos incrédulos, hermano, que yo te explicando. Lo mismo tengo algunos gentiles, incrédulos o gentiles o güerovia, pero no rovia para poner ando ya para poner las cosas. Recién expliqué todo eso. Así que andillemos a porque ñande ya y congregación, porque ya recibí este milagro o porque ya oraba y coti milagro. Añande, no ñande ya que pues te ñande la salvo mi otro la condenado, cuidado, andilla llega al tower. Andilla llevamos soberbio, pareja ya llevamos ñañembo cayuja ya yupiupe arija pe añande itija cuidadito. No basen en milagro, no basen en alguna cosita que por misericordia el Padre hizo en su vida para juzgar a otro y tratarlo como onda y ya y oí pecadores que pega que amó. No, tranquilo, te ya se denuncia el pecado, se habla de pecado, violación de la ley. Pero donde diga tú y ahí la ñande ya cree que es ni un pecado de gañande hoy las super añandentes a la maravilloso limpio
puro, inmaculado. ¡Ja! Cuidado, tranquilo, con humildad no vamos a andar. Ni pues angamba ahí. Bueno, verso 11, a los que no pertenecen al reino, los de afuera. Cosa, el que ama la verdad y está en desobediencia, no están afuera. No están afuera. A lo que preguntan a ver. Porque es porque no se revela y te supe, bueno. Pégate con la tema, pero o más ahora se ve la verdad. Y que le va a llegar porque son del reino, están escogidos, sí o sí, vamos a estar sobre la añategua. Las revelaciones, obedece mañana, de que tú y la están escogidos para el reino, o más eso es la verdad, y no se hace tan de coche la doctrina tuya, a seguir tan de doctrina tuya, mi bendeja, no, pero no ya podemos, ahí se porque orendas ahí, pegua. No, cuando le llega la verdad, al que es escogido, y otra cosa, pese disculpata, no interesa que esté aún en el satanismo. De ahí le va a sacar el padre. Todo en el catolicismo, satanismo, adventismo, de todos los ismos de las religiones. Pero la verdad no tiene religión. Y si ama la verdad, y si se arrepiente y busca la verdad, una gente oye, rescatamos por algo, es porque es un escogido. Tenemos testimonio de personas que están, oye, que ese hermano querido a Moite jugaba a lo más profundo de la oscuridad, las cosas siniestras, satánicas, diabólicas, algunos es brujo inclusive, hechicero eres la verdad, eres adorar al Todopoderoso, porque ahora está estudiando exégesis hebrea, porque está ahora amando la verdad, porque renunció a sus dioses. Él ya renunció a la ñan de dioses, lo que teníamos dioses. ¿Dónde estábamos? Obvio, yo era un monje también. Catequista, monje, heredia. A ver, no negamos ahí, se vaya ahí, a ver, ahorita se cuapa hoy. ¿Cuál es su trayectoria? Pero muchas cosas hacíamos allí que no estaba ajustado a la verdad. Pero eran tradiciones, pero no era la verdad, no era la verdad escritural. Pecha y nave. Bueno. Y justamente por eso pues dije, no interesa acá, tenga eso de que es la única iglesia y que es la única iglesia verdadera y que por eso las demás son su hija que pito y flauta, opeando salvar y su escuela. No, con eso uno no se salva. O sea, los mormones pueden decir también así. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo de los santos, los últimos días, pero hay cosas salvata su escuela. Anina la ya a verla ya y purusela de denominación universal, como si fuera que upea vender y escudatas o de salvata. La denominación era y la de religión, a ver papá, no es la religión, es la relación de intimidad con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo y a través de la palabra. No, algo así, no. Yo sé, y mi respeto para todos, de todas las audiencias, de todas las religiones, pero nunca vi, nadie muy por amor, porque de tal religión, yo no estiro con las religiones. Respeto su persona, a respetar la dignidad, respeto las verdades que conocen, pero no puedo respetar las mentiras que ustedes están predicando o ustedes creen que es verdad. Sería tierra respetado, haciendo que sea Biblia, ver la verdad. A ver, bueno, lo mismo de hermano, pero respetaba, pues somos todos hermanos, cuidado con eso. Porque son mi hermano, es porque son mi prójimo, es porque te vamos a estar de ella, hermano. Pero la religión, no, pero tengo que aprender a amar la verdad, manar con el penal, la de religión, la de iglesia, la de denominación, es pajeita. Si no me iman de la verdad, y año mata año, pues vea, hagan aprender, estamos de crilleta suyo. Y la verdad te va a hacer libre, pero la religión y tu denominación te van a esclavizar. Pecha, vea. Pecha y te vea. Pecha no es grande ahí. Allá yo puedo imaginar, y qué otro versículo, vaya, quizás sea la dureza del corazón y por su incredulidad en el Mesías que no se le reveló la verdad. También, sí. ¿Por qué no? Excelente.
Pero mira, ahí están las opiniones y gusto, veco, ahí, peso la semementa, allí playa, a ver ahí. 0985 162 975. Pero ahí en línea personal, pero que tú peruca la vende mensajito. Bueno, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y se le perdone. Vengo lo está la. Oigo, mira, y hago la. Y ya tú te digo, y se lo está porque te oigo la. Te oigo la ya pueda sección de cuál se coge y me voy para hacerlo otro versículo del mismo lento ahí. Pero en este caso será que el Todopoderoso ya puede excepción o acepción de persona. O busqué algunos pejados no hay otro, ve. Por lo que dice el Mesías allí. O lo estamos poniendo de verso 12, piora. Está muy fuerte lo que dice el Mesías, como también tiene tinte de que el mismo Padre hace acepción. No es que juzgo, pero solo quiero saber cómo se puede entender esto. Bueno, otro, se puede decir que Yahweh está haciendo, hay otro, excepción de persona respecto a la salvación. Yo por no llego. Versículo 2, o sea. Será con la ñande ya y lo ya bueno donde ya salvamos ay ande ya salvata se no hay juinde nandander huise así es que de putata afuera de sí de que donde hui por hace cero hay junde ph será que oye puta pe pensa minena pe muy que minena va a ver pensamiento será y con la ñande ya oye puta wea y que tú ya no puede hacer de que puede hacer puede pero será que está en su naturaleza odiar dejar de lado cuando juicio veja pea y jugué pea no. ¿Será que está equipado el mensaje y el Mesías está equipado para hacer exceptuación de personas? ¿Voy que jamás persona fuera de la salvación? Son más que no. Ya leí muy bien, Reina Valera y bueno, a ver ya aplica allí. Tengo que ver ya le ya de vina ahí. Para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan al mismo de hoy, para que no se conviertan y les sean perdonar los pecados hacia lo instancia y fuerte y vamos peaje y vos de dónde vio saca el Mesías de a ver ya le copió Isaías 6:9-10 profético ese papá. Ahora, eres veoico, ¿por qué sucede esto? Porque el Padre Buyoico ama en el corazón de los mapas, los recibitas, mapas los recibimos. Acá se refiere a lo que el Padre ya sabía, lo que quiénes son los que van a recibir el mensaje de la verdad, mapa no. En base a eso mandó a decir esta profecía. No porque yo elegí mapa, la oye salvata, mapa no llegué. ¿Quién escoge salvarse y no salvarse? ¿Quién escoge? No, el Padre. No, el Mesías, Nandero de mismo hay de seguro por abón de ellos salvajan, imagina, no, dengo la ahí por abona, aquí pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte. La libre elección, oye, desde el principio. Muy te Adán y Eva y ayuda a ya topamos la libre elección, capacidad de escoger el bien y el mal. Conocer el bien, conocer el mal, de igual. Amar para obedecer, amar para ella poder. Ahora, ¿qué pasa con esta persona? ¿Por qué eres con profecía hoy contra pecuera? Porque en mi corazón está oingo. El Todopoderoso hoy lando aceptamos ay güey. Hoy tengo la esa guay persona. Dejo explicar eres super en nombre en discutiendo y cuál haciendo lo viamos ahí hoy no existir hoy y nombre namba eres pone puro o culpa pago que la existieron años de llana y pone a culpa bla 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 jore y es eso. Quiere decir que por lo menos ese papá ya ellos nacieron luego con esa decisión de no creer, de no vivir en santidad y de pisa. No, es culpa del Padre. El Padre no le creó así. Ya pone perfecto, me entiende, sabiduría, inteligencia, todito. Pero donde tú de forzar, automáticamente de viajan más obedecer, él no es esclavista, no es esclavizante. Libre de ella, pues, sino de tipo de esclavito robótico y robotito y el programa vamos a la ya pues bio pues robota pues no hay sentido y vea.
4:12. Aquí, según la palabra fuerte del Mesías, podemos deducir que a estos, los de afuera, no les serviría de nada la explicación y revelación del mensaje de la parábola, ya que no hay en ellos predisposición de cambio y fe, ni para arrepentimiento. Entonces, el Todopoderoso, entonces no. Ella la muñeca coña acá me ani que me aceptan para ver a PJ Henry Jave. Vienen de ahí va a estar la puerta. O sea, entonces el padre va a ser injusto. Entonces él no va a ser justo si un grupo pero elegía o moishu veña cambia la oye salva, más otro grupo pues moiña cambia pues no oye salva. Entonces va a esa guaña de ya era justo taigo vea. No, es así, mi querido Jenner, no pasa por ahí la cosa. Él conoce los corazones, hoy cuá, más para lo aceptar la ita grave, más para aceptar la mensaje. A ver, pues que nació la de libre elección. A nañane obliga y no yo pillan de embocar ya aceptas jamás o ya viola jamás los mandamientos o ya crees jamás ni jamás ya crees. Libre. Es lo mismo, vos le entregas la verdad a la persona y la persona van a saber qué hacer con esa verdad. Después se ya hachue. Vos año mata ya na edición 774 moña y cuatro Sergio. Vos van la ñanera en dúo ahí. Amba eres entero veando aceptar y vea. Porque son libres de escoger, pues. No. Y oía ella o huevilla mato. Da hilando aceptaina, o la hoy maco, hoy o güero vía maco, hoy petit congregación, petit religión. Ahora sabemos que dejó todo eso y ahora está en el mundo. Péchame. Al fin y al cabo, oreco alguna verdad de Curico, anga tumba, te vende mando de güey. Renuncia pa, o sea, dejó. O güey, güey, que la va a avanzar. Péchame, y bueno, ¿y quién le, a Mike como ya, para coñan de ya, como niña, camela, o pecha y cojan más, y no. Él eligió, Él escogió eso. Libre elección, libre del río, compañero. Ahí no hay problema. Libre albedrío. Libre elección. Capacidad de ir por Abujanmala y poner ahí bahía aerobia donde aerobia, ¿verdad? El libre albedrío. El significado de perlas. Bueno, ¿sí? Ya vio, digo, ya estamos hablando de perlas. Viendo, vean y oigan y no entiendan para que no se conviertan y sean perdonados los pecados y ve. Pero bueno, ya que preguntan de las perlas, algunos. Serían los mensajes dados a través de la enseñanza o parábola referente al reino. El Mesías, y bueno, la explicación de la parábola sería una perla. Allá. O rechazado, pues como que o rechazar de plata y viví allá. Cuando en la plata y viví con posibilidades yo guajamuan la pobre terreno porque hoy inventan de no hay potay. No en la plata y viví en la tesoro. Bueno, en el Mesías estaba el tesoro de la explicación de la parábola y muchos le rechazaron al Mesías. No, para la parábola y nada, cuando ponen la plata y vivían de ellos, güey. Pero la cuando el domingo invertita de vender pata la de comida de J. ellos, wow, es decir, vas a dar de todo para acercarte al Mesías, para aprender el tesoro o las perlas o las joyas de la explicación que él da del mensaje. Bueno, perlas a los cerdos lo instalan. A cerdos ya me cuamo y nada. Ahí con la bella perla a los cerdos. Aplicaban de la perla, cerdo los que están con una vida cubierta por el lodo de del pecado, muerto en su delito y pecado, ando ya sella la porquería. Ando valoráis a la no valoráis ahí la posibilidad de salvación. No aceptáis la mensaje. El Mesías, coña, pobretía. En una parte él hizo ese como una parábola, la curebo, ¿no?
puerco. Ahí digo, o pillata la valor de la perla de la joya. Está muy besa, quiere seguir en su porquería, en su pecado, y no valora la explicación, la joya de explicación del mensaje del Mesías, y no valora la joya de la salvación por medio del Mesías. Más o menos, pero la caricatura ya ponerla, ya que la me metieron yo otra vez ahí, uno no sé de dónde voy a mañana me ese versículo. Bueno, 4:12 en Uriah ya. Bueno, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso Toño perdonada si de acuerdo hoy no quieren, güey. Oye, esa caso cuando es ahí. Oye, la Hashu de acuerdo mensaje de arrepentimiento no es en usted. Para que ya la culpable. Es la decisión de la persona. Píchame. Bueno, y bueno, allá es a mí, ¿cómo entenderán? 13 me mamá, si entender allá. Pero allí, ¿qué está en la explicación de la parábola? 4:13 en adelante. Ya por lo menos con Eno ya explicada, ya le da, vea, aparte de explicar la parábola. Sí, ya vamos a mañana de Aragua. Pisa, ya vamos a ya voy mañana en poco de Aragua, era bajina, ay, turalo, hermano, cuera, ya yo ya allí yo topada con Eno, con Evo, shalom, esta mañana, bendiciones, mante.